Paz en Cristo. En este video les quiero hablar acerca de la fe, pero tal vez de un punto de vista diferente. Y para eso quiero recordarles lo que el Señor le había dicho a Adán y a Eva de que no comieran del fruto del árbol que estaba allá en el huerto del Edén. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y quiero comenzar explicando un poco acerca de lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva. Muchos de nosotros vamos a pensar que ellos solamente tomaron una decisión. Vamos a decir, nosotros ya conocemos la historia de que Adán y Eva desobedecieron y ellos comieron de aquel fruto y después de eso ya viene la caída del hombre, viene el quebrantamiento del libre albedrío, el hombre ya no es capaz de decidir, ya no tiene ese dominio, sino que ahora lo dominan sus deseos carnales, el mundo, el enemigo. Nosotros podemos pensar eso, pero por eso yo les decía que quiero que lo hablemos de un punto diferente. Y es que si tú piensas que tal vez ellos solamente desobedecieron, está bien, es correcto. Pero también la palabra de Dios nos dice que cuando la serpiente le habló a Eva, porque no le habló a Adán, le habló a Eva. Y dice que cuando la serpiente le habló a Eva, le dijo, ¿sabes qué? Dios te ha mentido. Dios te dijo que si tú comes de este fruto, si tú comes de este árbol, vas a morir. ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? Eso no es cierto. No vas a morir. Al contrario, si tú comes de este fruto, tú vas a ser como Dios. Tú vas a conocer el bien y el mal. Entonces nosotros nos damos cuenta que la serpiente habló con Eva, no con Adán. Y Eva desobedeció al Señor. Pero no solo desobedeció. El punto de vista diferente es este. Que Eva tuvo que decidir en ese momento, pero a través de su fe. La fe estaba implicada en ese momento. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que si ella desobedeció, cómo es que ahorita vamos a mencionar acerca de la fe? Porque acuérdense que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo ya te dije qué te puede pasar si tú comes de ese árbol. Y ahora viene la serpiente, igual con una palabra dirigida para el hombre, y en ese momento pues estaba Eva, y a Eva le dijo una palabra y le dijo, ¿sabes qué? Yo te lo voy a decir de una manera diferente. Te lo voy a decir de la manera verdadera, la manera que es cierta, y tú no vas a morir. En ese momento Eva tuvo que tomar una decisión, pero a través de su fe. Porque ella escuchaba la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que la voz de Dios andaba en el huerto, como si fuera un viento. Mas sin embargo, en ese momento, Eva tuvo que poner su fe en ese momento en alguien. Tuvo que creer en la palabra de Dios o tenía que creer en la palabra de la serpiente o de Satanás. En ese momento Eva tenía que creer en algo. Y en ese momento la obediencia que estaba implicada ahí a través de la palabra de Dios fue caída o fue derrumbada por la fe que Eva le puso a la palabra de la serpiente. Entonces nosotros vemos que la obediencia o la acción se produce a través de la fe. Porque nosotros tenemos que entender esto, que la fe produce algo. En la palabra de Dios dice que la fe en los cristianos produce obediencia. Pero la fe que puso Eva a través de la palabra de la serpiente también produjo obediencia. Ella obedeció la voz, la palabra de la serpiente. Eva obedeció. Entonces nosotros vemos que no solamente está implicada la obediencia, sino que también la fe estaba ahí. En medio de todo eso, la fe estaba implicada en ese momento, ahí en ese punto. Y Eva tuvo que quitar la fe de Dios para poner su fe en la serpiente. Y la fe que produjo a través de la palabra que le dio la serpiente fue obediencia. Ella obedeció. Pero dice la palabra de Dios así, vamos a darle el lugar que se merece la palabra de Dios y vamos a dejar
que ella lo explique. Y dice así en Génesis, capítulo 2, versículo 17. El Señor le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que comieres, ciertamente vas a morir. Esta palabra no solamente Dios se lo dijo a Adán, ni solamente a Eva, sino que fue a los dos. No coman de ese árbol. Esa era la palabra de Dios. No coman de ese árbol, porque si no van a morir. Mas sin embargo, en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6 dice así, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que tú comas de él, serán abiertos vuestros ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y luego dice la palabra de Dios, vamos a poner atención en esta parte, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ante los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice que tomó el fruto y lo comió, y que después se lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué hizo Eva? Cuando escucha la voz, la palabra de la serpiente, Eva se lo cree. Pero no solamente se lo cree, sino que dice que esa fe produjo que ella codiciara ser como Dios. Dice que cuando le dijeron, no, tú vas a ser como Dios, ella miró el árbol, miró el fruto, y dice que lo vio, dice que esa fruta, dice que era agradable ante los ojos, y ella dijo, pues se ve que se puede comer, y se ve tal vez ante los ojos agradable. Y dice que también lo vio codiciable para alcanzar la sabiduría. Comió del fruto y después se lo dio a su marido. En pocas palabras, aquí vemos que la mujer, Eva, fue engañada. Fue engañada a través de una mentira, pero la fe fue implicada, porque ella tuvo que dejar de creer en Dios para creer a la serpiente. La serpiente en ese momento le dijo que no va a morir. Y en una parte era cierto, pero se le olvidó decirle a la serpiente, tal vez no sea hoy, pero tal vez sí mueras mañana. Pero nosotros vemos que la mujer fue engañada. Vemos que el hombre no fue engañado. El hombre lo único que también hizo en ese momento es obedecer a la voz de su mujer. Entonces también el hombre desobedeció. Él tal vez siguió creyendo que si comiera de eso iba a morir. Pero él en ese momento dejó de pensar en eso y él comió. El pecado del hombre fue haber escuchado la voz de su mujer en ese momento y olvidarse de la voz de Dios. Entonces ahí nosotros vemos que uno obedece la voz tal vez de otra persona, obedece una palabra tal vez extraña, para dejar de obedecer la palabra que tal vez conocía desde que sus coyunturas fueron formadas. Y nosotros vemos que en el corazón de la mujer nace el deseo de ser como Dios y del hombre desobedecer para obedecer otra voz. Ahora nosotros ya podemos entender un poco que antes de la obediencia existe algo que se llama fe. Y ahorita nosotros vamos a explicar un poco, se va a explicar un poco a través de la palabra de nuestro Dios cómo actúa la fe en este tiempo, y ya entendimos un poco cómo actuó en Eva. A Eva nadie tuvo que venir a predicarle la palabra, nadie tuvo que venir a decirle a Eva Dios existe, porque ella sabía que existía. Nosotros vemos que aparte de la fe que Eva tenía en Dios, nace otra fe, porque fe sí significa creer. Ella tuvo fe en la serpiente, tuvo fe en la palabra. Entonces nosotros vemos que la fe puede nacer. Puede ser tal vez por algo que tú ves, por algo que tú viviste, y empiezas a creer. Pero ahorita nosotros vamos a ver cómo actúa ahora en este tiempo la fe. Y para eso vamos a agarrar un versículo que está ahí en Corintios, que empieza a hablar sobre los dones que da Dios por medio del Espíritu Santo. Y vemos que uno de los dones que habla el Señor dice que uno es el don de la fe a través del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que Dios te puede dar un don acerca de la fe, para que tú puedas creer en Él. Porque ahorita como nosotros estamos caídos, nosotros aún creemos tal vez en un pedazo de yeso, tal vez muchos tienen puesto su fe en su riqueza, tal vez tienen puesto su fe en su mujer, en su vehículo. Entonces nosotros vemos que el hombre siempre ha tenido fe. Desde que nace y empieza a tener conocimiento, nosotros vemos que él empieza a tener fe. Pero Dios puede dotarte de un don para que tú puedas creer en Él. Porque hasta el mismísimo ateo que dice que no existe Dios y no cree en nada, aún él tiene fe, porque él tiene fe en creer que no existe nada. Entonces nosotros vemos que nosotros tenemos fe. Pero nosotros vemos que la fe puede ser producida, tal vez por la voluntad activa del Señor. Él puede hacer tal vez utilizando medios, utilizando tal vez pruebas para que puedan hacer una fe que tú tengas en Él. Porque nosotros si estamos caídos y nosotros no creemos en nada, el único que puede hacer que nosotros podamos creer en Él es Dios, por medio de su Espíritu Santo. Y también puedes creer en Dios solamente escuchando la palabra, leyendo la Biblia. Tal vez de tu corazón nace en creer en Dios. Pero ahí nosotros vemos que se refleja la voluntad pasiva del Señor. Él permite que nosotros creamos hasta en estatuas. El Señor permite que creamos en lo que nosotros queramos. Pero Él, si Él quiere, Él puede hacer que tú creas en Él. Y no solamente por eso tú te vas a salvar. Porque si nosotros ya entendimos que la fe produce algo, obediencia o rebeldía, entonces quiere decir que el Señor te va a dar algo que tú necesitas para que puedas tomar una decisión. Para que tú puedas elegir salvarte o seguirlo a Él, Él te va a dotar de algo. Si tú no lo tienes, Él es capaz de darte ese don para que tú creas en Él. Sea por medio del Espíritu Santo, cuando tal vez ya has sido bautizado por Él, cuando ya has seguido a Él, o de igual manera el Señor te puede dar fe para que tú creas en Él y tú puedas tomar una decisión a través de su palabra y a través de lo que Él te está diciendo, como lo tenía Adán y Eva. Muchos tal vez conocen, tal vez acerca de la teología, la regeneración, que tú estabas muerto y el Señor te da vida para que tú puedas tomar una decisión. Ahora sí, con un conocimiento tal vez pleno o tal vez con un corazón que ya no está endurecido. Entonces nosotros podemos entender que la voluntad activa del Señor, Él puede obrar para que tú tengas fe. O en la voluntad pasiva del Señor, Él puede permitir que tú tengas fe en Él o en cualquier otra cosa. En este momento vamos a hablar acerca de un hombre llamado Abraham. Muchos lo conocen como el padre de la fe. Un hombre que nos habla en el libro de Génesis, tal vez en el principio, cuando Dios hizo una alianza con el hombre. Y ese hombre decidió creer en Dios, creyó en Dios y decidió seguirlo, dejar lo que tenía que dejar para seguir al Señor. Pero vamos a darle el espacio al Señor para que nos hable acerca de su palabra. Y acá en Génesis capítulo 15, versículo 6 nos dice que Abraham creyó a Jehová o creyó al Señor y le fue contado por justicia. Nosotros vemos que no ahí terminó la historia. Es cierto, Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Nosotros creemos en Jesucristo y somos salvos. Pero no termina la historia ahí. Sino que si nosotros ya entendimos que la fe es el principio para que produzca algo, entonces el Señor puso a prueba a Abraham. Y la Biblia, la palabra de nuestro Dios nos menciona que claramente, sí, Dios puso a Abraham a prueba. Dios, sabiendo lo que Abraham podía hacer y no podía hacer, aún así Dios quería dejarlo por testimonio. Nosotros ya conocemos que el Señor le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Te voy a dar un hijo. No me importa si tú eres anciano, si ya tienes canas, no me importa si tu esposa es anciana y es estéril. Yo quiero darte un hijo. Y después vemos que muchos de nosotros que creemos que Dios ya sabe lo que, antes que pase algo, el Señor ya lo sabe. Nosotros ya entendemos entonces que el Señor solamente quería darlo por testimonio. Que no digas que yo lo sabía, sino que el Señor diga, es cierto,
Yo puse a prueba a Abraham. Y cuando ya tenía tal vez la daga, el cuchillo, no sé cómo se llame en ese entonces, ya estaba a punto de degollarlo. En ese momento yo di por testimonio a todos que ese hombre creyó en mí. Que su fe no era una fe muerta, sino que esa fe produjo obediencia. Entonces nosotros ya entendemos cómo actúa el Señor. Vemos que el Señor, si quiere, nos dota de fe para que creamos en Él y nosotros decidamos obedecerlo. O el Señor nos dota, o el Señor permite que tú tengas fe, que nazca esa fe en ti a través de circunstancias, a través de pruebas, sea de la manera que sea, de la forma que el Señor decida. Dos cosas pueden pasar. La primera, que tú obedezcas al Señor. El Señor te tome de tu mano. O mejor dicho, como dice la palabra de nuestro Dios, que el Señor te ponga las palmas de su mano y nadie te pueda tomar. Si tú decides seguir al Señor, porque esa obediencia va a producir un deseo que tú vas a querer seguir al Señor. Pero como el Señor sabe que es imposible para ti, como antes lo mencionado, el Señor te pone su mano. Y el Señor te dice, ahora eres una de mis ovejas. Y tú necesitas ser instruido. Tu fe necesita ser alimentada. Pero si es de la manera diferente, a la contraria de esa, y tú decides rechazar al Señor, si tú decides rechazar aquel perdón, aquella luz que viene, si tú decides hacer ese pecado imperdonable, el cual no tiene perdón, quieres rechazar su Santo Espíritu del Señor, queriendo obrar en tu vida, ofreciéndote aquel perdón, aquel lavamiento de todos tus pecados. Si tú decides eso, si ese es tu deseo, seguir al mundo, y tu fe que tal vez tenías en el Señor, o tal vez tu fe que tienes puesto en otras cosas, produce el rechazo hacia Dios, entonces nosotros vemos que nosotros estamos siendo capaces de decidir seguir al Señor o no. Pero el Señor nos da la oportunidad, si Él quiere, porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Pero si Él permite que tú tengas fe, o si Él produce esa fe, de todos modos, tu fe tiene que producir algo. Y de acuerdo a tus deseos, al deseo de tu corazón. Seguir al Señor va a ser complicado. Pero si Dios haya ese deseo en tu corazón, Él va a abrir los caminos, Él va a abrir el mar para que puedas pasar. Él va a derrotar los que tenga que derrotar, aunque estén delante de ti. Pero el Señor te va a ayudar. Pero si tú decides obedecerlo, si nace ese deseo de seguir al Señor. Bueno, para que podamos avanzar un poco más, ya para terminar, acá en Romanos capítulo 4, versículos 20 y 22 nos habla otra vez acerca de Abraham. Y lo usan como ejemplo y nos dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para cumplir todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que Abraham, aunque miró que era anciano y dirá, ¿cuántos años más me van a quedar? Él aún así creyó en el Señor. Él aún así murió. Dice la palabra de Dios que deseando ver una ciudad construida con las manos de Dios. Y vemos que murió sin ver esa ciudad. Pero murió creyendo. Ahora nosotros sabemos que Dios es poderoso para que Abraham pueda ver aquella ciudad construida por la mano del Señor. Pero era imposible que sea acá, en esta época, en este momento, tal vez cuando estaba Abraham creyendo en el Señor. Pero nosotros sabemos lo que dice la palabra, que él aún así creyó que Dios era poderoso para poder cumplir su promesa. Ahora la pregunta es esta: si tú tienes fe en el Señor, si tú crees en Él, vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia o leas tu Biblia, si tú crees en el Señor, pero si tu fe, por medio del deseo de que tienes en tu corazón, decidir seguir al Señor o no, va a producir algo. Y se va a notar con el tiempo,
Con el tiempo se va a notar si tú en verdad tienes el deseo de seguir al Señor o no. Y de ahí se va a ver si tu fe se está fortaleciendo o solamente es una fe muerta, una fe que no va a llevar a ninguna parte, una fe como la de los incrédulos, tal vez incrédulos de una manera porque aún también ellos tienen su fe, pero no tienen puesto su fe en el autor, en Jesucristo. Entonces, este video solamente era para aclarar algo. Tú puedes tomar una decisión, seguir al Señor o no, de acuerdo a tu fe, de acuerdo a tus deseos. La fe pura, incontaminada, produce justificación delante del Señor. Pero es esa fe verdadera que produce obediencia, que produce que tú quieras seguir al Señor, que produce ese deseo. Que el Señor los bendiga y que los guarde.